Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la quinta clase del Diplomado en Derecho del Trabajo y Litigación de la Universidad de los Lagos. Antes de comenzar y hacer las introducciones que corresponde, un aviso breve referente a la formación de los grupos para el trabajo final del módulo. Vamos a terminar de la conformación de los grupos a más tardar el día jueves, ya que hubo algunas necesidades de reordenar los grupos, ¿ya? Así que más tardar el día jueves vamos a estar con eso. Dicho esto, el día de hoy vamos a tener como expositor al profesor Luis Sama Portal, director del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Chile, profesor de la misma casa de estudio, profesional de dilatada trayectoria, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación a participar de este diplomado. Él nos va a hablar sobre la terminación del contrato de trabajo. Profesor Lizardo. Gracias, Sergio, muy amable. Voy a compartirles una presentación que he preparado para esta clase. Ahí está en pantalla la presentación. Bien, el tema que vamos a tratar en la clase de hoy y la clase del día jueves es el término del contrato de trabajo, que es una materia que nos permite hacer una revisión general del derecho laboral, en la medida en que justamente cuando termina el vínculo de trabajo se expone o se deja en evidencia un conjunto de reglas que van a permitir justamente que aquel término o despido, dependerá de cómo se haya generado aquella ruptura del vínculo laboral, pueda en definitiva estar ajustado a derecho o no. Yo quisiera comenzar esta clase haciendo una suerte de visión panorámica acerca de el modo en que en los últimos 30 años se ha producido esta modificación de reglas relativas al término del contrato de trabajo. Creo que vale la pena que tengamos una visión panorámica para percatarnos del modo en que el sistema jurídico chileno ha ido generando paulatinamente un conjunto de reglas que lo que van generando es cierta rigidez en materia de lo que llamaríamos la flexibilidad numérica externa de salida. Vamos a ver que en los últimos 30 años, y de un modo sistemático y consistente, tanto la regulación del legislador como la de los tribunales han ido estableciendo un conjunto de restricciones, un conjunto de prohibiciones, un conjunto de obstáculos para que el despido sea una alternativa para el empleador, una alternativa desde el punto de vista jurídico legítima, y en consecuencia vamos a darnos cuenta que lo que ha habido es una suerte de rigidización de estas reglas sobre el término del contrato de trabajo. Si uno parte, en 1990, la primera regla que se adopta después del retorno al régimen democrático es la Ley 19.010, que está justamente ahí, digamos, en 1990, entró en vigencia el 1 de diciembre, y es una regla muy relevante por lo siguiente, porque hasta la época, si ustedes recuerdan, lo que había era un régimen en el que era posible que el empleador pusiera término al contrato de trabajo despidiendo al trabajador sin expresión de causa alguna. Esto es, la regla general en materia de despido por parte del empleador era el llamado desahucio escrito. Esto es, el empleador podía despedir a un trabajador sin expresión de causa, esto es, sin dar ninguna razón acerca de por qué ponía fin al vínculo laboral, pero con la obligación de indemnizar al trabajador por el tiempo servido, pero con dos límites. Uno era el límite de la base de cálculo, que se mantuvo esta regla después de la reforma del año 1990, el límite son 90 unidades de fomento, la base de cálculo sobre la cual se establece el monto a indemnizar, y la segunda, del punto de vista del límite de tiempo a indemnizar. Y el año 1990, el margen, la restricción, el límite, la frontera eran 5 años. Esto es, un empleador cuando despedía a un trabajador tenía como riesgo máximo era indemnizar un periodo de 5 años de servicio. Pues bien,
esa regulación vigente a la época en que se modifica el Código Laboral supone un cambio sustantivo, ¿no? Porque se elimina el desahucio escrito como la regla general para despedir por parte del empleador. Y ahora, en la actualidad, y es la regla 1990, el desahucio se puede aplicar solo respecto de 3 tipos de trabajadores, ustedes lo saben: altos directivos de una empresa, el personal de exclusiva confianza del empleador y quien trabaja en el empleo doméstico, ¿no? Un trabajador o trabajadora de casa particular. Respecto a ello, es posible que el empleador despida al trabajador sin dar ninguna razón acerca de por qué ha puesto fin al contrato de trabajo. Esto es, el desahucio escrito es evidentemente residual, no es la regla general, y al contrario, lo que se ratifica, lo que se reafirma en esta reforma de 1990, es que para que el empleador ponga fin al contrato de trabajo se requiere una causal legal, o sea, se requiere que el empleador eh, invoque una causal establecida en la ley. No es posible que las partes creen una causal ajena a la regulación legal vigente. Y en segundo lugar, que esa causal legal, además de estar justificada, esto es, establece un control judicial acerca de lo que ha decidido el empleador, en este caso, el despido, ¿no? Con lo que uno pudiera decir como conclusión es que a partir de 1990 en el sistema jurídico chileno hay un régimen de estabilidad relativa en el empleo. No es la estabilidad absoluta, esto es, un trabajador podría eh, ser despedido. Eh, las posibilidades de nulidad del despido, vamos a darnos cuenta que son bien limitadas, ¿no? La nulidad del despido opera evidentemente respecto a quien goza de fuero laboral, o sea, quien goza de una protección especial en el evento que el empleador eh, le ponga fin al contrato sin haber obtenido previamente que lo autorice un juez del trabajo. Evidentemente que en aquella circunstancia el juez va a ordenar el reintegro del trabajador, va a establecer que aquella separación es ilegal y que en consecuencia aquel despido es nulo, ¿no? Yo me refiero a nulidad del despido cuando el empleador pudiera adoptar como decisión eh, que se pone fin al contrato y respecto a un trabajador no aforado, y en ese caso en particular que lo que pueda decidir el juez laboral sea justamente como consecuencia jurídica el reintegro del trabajador, que en la actualidad, se imagina ustedes, se recuerdan, opera solo en el caso del despido discriminatorio grave o en el caso del despido antisindical. Esto es, de trabajadores que no gozan de fuero laboral y que el empleador los despide y que luego en el juicio del trabajo el juez se persuade, se convence que efectivamente estamos ante un acto discriminatorio grave con ocasión del despido del trabajador o bien un acto antisindical. Esto es, el trabajador, por ejemplo, no siendo un director sindical ni un trabajador con fuero alguno, decide, por ejemplo, convocar a sus compañeros de trabajo a conformar un sindicato, distribuye volantes, palomitas, crea un sitio web en una red social, en Facebook, por ejemplo, los convoca a una asamblea para conformar el sindicato, la empresa se percata de ello y lo despide. En ese caso, evidentemente que si el trabajador demanda por despido discriminatorio o antisindical, en este caso, para ser más claro, el juez podría ordenar el reintegro del trabajador, esto es la nulidad del despido. O sea, también estamos hablando de la marginalidad, ¿no? O sea, la regla general es que en el caso de Chile, cuando se invoca una causal que no es legal, o la causal legal no está justificada, es indebida, es improcedente, lo que el juez ordena es que aquel empleador sea condenado al pago de una suma indemnizatoria, pero con un recargo legal, un recargo que establece la ley, que es tarifada, 30, 50, 80 y hasta 100%, y en la que tiene escaso margen el tribunal. No es que el juez pueda recargar el monto indemnizar hasta en un 30%, es un 30%. Esto es binario. Si el despido es justificado, la causalidad de la empresa, pues bien, no hay lugar al reintegro del trabajador, no hay estabilidad absoluta en el empleo en Chile, es estabilidad relativa, se mantiene el trabajador despedido, o sea, fuera de la empresa, solo que el empleador va a tener que indemnizar a ese trabajador por el tiempo servido con un recargo del 30%. No podría el juez del trabajo, en ese caso en particular, decidir aplicar, por ejemplo, un 25%. Esa atribución no la tiene el juez laboral, la consecuencia jurídica de su decisión está determinada por la ley, esto es binario. Si el despido justificado va a ser la causal, pues bien, el juez va a fijar como suma indemnizar un 30%. Eso supone que tenemos un régimen, en el caso de Chile, de estabilidad relativa en el empleo.
se protege el trabajo mismo conforme el artículo 19, número 16 de la Constitución Política, se protege el trabajo, pero en este caso en particular el régimen legal contempla la posibilidad que ese trabajador despedido continúe fuera de la empresa, solo que la sanción que la ley aplica es que el empleador debe pagar una suma de dinero adicional, que está además contemplada tarifadamente en el Código del Trabajo. Esa, yo diría que, si uno dijera, ¿cuál es el corolario de esta regulación incorporada en 1990? Es esa. Se ratifica en el sistema jurídico chileno el régimen es de estabilidad relativa en el empleo. Y vamos a darnos cuenta que se ha corroborado esta conformación particular, ¿no?, de nuestro sistema jurídico, en la medida en que en la actualidad uno podría decir solo hay lugar a la nulidad del despido en aquellos casos en los cuales el empleador despide a un trabajador y juez del trabajo determina que el despido es discriminatorio, entre comillas, grave, debe ser grave. ¿Ah? O bien en aquellos casos en los cuales el despido es antisindical. Esto es, la motivación que tiene el empleador para despedir al trabajador está fundada justamente en un acto antisindical, justamente de impedir que, por ejemplo, en la empresa haya un sindicato, o castigar a aquel trabajador que durante una huelga fue el más activo frente al empleador, ¿no?, el activo durante la huelga. Sin embargo, el paso que formula la ley en 1990 también tuvo algún resultado particular. Y me explico por qué. Porque decíamos, se suprime, como regla general, el desahucio escrito, esto es, a partir de ahora hay que invocar una causal establecida en la ley y probarla para que el término del vínculo laboral esté ajustado a derecho. Y para ello, lo que hace el legislador es incorporar al sistema jurídico chileno una causal novedosa, que es la causal de necesidad de la empresa, establecimiento o servicio. Se incorpora el año 1990 esta causal novedosa. Causal que en su origen tenía dos versiones. Una versión objetiva y una versión subjetiva. La versión objetiva suponía que el empleador podía invocar la causal cuando podía justificar el despido por razones de carácter tecnológico, por razones económicas, por razones financieras o por razones vinculadas con la racionalidad de la estructura productiva de la empresa. Condiciones objetivas. Esto es, por ejemplo, crisis económica que afectaba al empleador porque había una baja demanda del bien que producía. Bueno, había una condición objetiva, ¿no?, que no dependía del empleador, circunstancia derivada, por ejemplo, de una crisis mundial, que justamente generaba que el bien o servicio que producía el empleador no hubiera demanda por el mismo. Eso suponía justamente que él debía efectuar un ajuste en su votación. Razón económica, objetiva, no imputable al trabajador. Pero había una versión subjetiva, que suponía que el empleador podía poner fin al contrato por esta causal cuando el trabajador fuera un trabajador inadecuado del punto de vista técnico o del punto de vista laboral. Esto es, un trabajador incompetente técnicamente, un trabajador que perdía sus habilidades, destrezas, capacidades, y que el empleador podía demostrarlo, ¿no? Era una circunstancia, un hecho que justificaba despedir por esta causal, o sea, una incompetencia técnica del trabajador. O bien, un trabajador inadecuado laboralmente, un trabajador conflictivo, un trabajador que no sabe trabajar en equipo, un trabajador que provoca dificultades en la empresa por su estilo de trabajo. O sea, lo que llamaríamos una destreza blanda, ¿no? Una falta de capacidad de liderazgo en el caso del supervisor, un liderazgo que pudiera ser extremadamente, por ejemplo, autoritario, o la falta de comunicación eficaz, ¿no? La falta de asertividad al momento de dirigir su equipo de trabajo, o en el caso de un trabajador que, por ejemplo, no tuviera la capacidad de trabajo en equipo y provocase justamente dificultades en el trabajo cotidiano o diario, ¿no? O sea, incompetencia técnica, incompetencia laboral, destrezas duras, destrezas, digamos, vinculadas con aspectos técnicos del trabajo, o estas competencias, capacidades y destrezas vinculadas con lo que llamaríamos una capacidad blanda, ¿no?
la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de la comunicación asertiva y eficaz, en fin. Y en ambos casos era posible que el empleador invocase esta causal, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, ya sea en lo que llamaríamos la versión objetiva, vinculada a aspectos no relacionados con la persona del trabajador, crisis económica, una situación financiera compleja en la empresa, por ejemplo, producto de una mala decisión económica, vinculado con la necesidad de incorporar nueva tecnología, cuando el empleador dice, mire, voy a tener que racionalizar esta actividad, automatizo parte de mi proceso, despido a trabajadores, eso estaba todo perfecto, ¿no? Lo que llamaríamos la versión objetiva de esta causal, pero también está la versión subjetiva, la imputable al trabajador, o el trabajador que era incompetente técnicamente, o incompetente desde el punto de vista de sus capacidades o destrezas blandas. Sin embargo, habrá que decirlo de una manera bien categórica, ¿no? Esa causal, la necesidad de la empresa, durante largo tiempo, yo diría que durante más de casi 20 años, se comportó funcionalmente como libre despido. Yo les aseguro que durante la vigencia de la ley 19.010, en sus primeros años, ningún empleador justificaba esa decisión. O sea, el empleador cuando despedía al trabajador por esta causal, ya fuera por una situación de carácter objetiva o subjetiva, o no tuviera ninguna razón para hacerlo, eh, no invocaba los hechos en los cuales fundaba la causal. ¿Por qué razón? Porque ese trabajador no iba a demandar judicialmente, no había incentivos para demandar. ¿Por qué razón? En Chile había 21 jueces del trabajo, 11 radicados en la región metropolitana, 10 repartidos por el resto del país. Si el trabajador demandaba, el juicio tardaba en promedio en la Corte de Santiago 30 meses, 2 años y medio, era un largo periodo promedio, ¿no?, para que concluyera el juicio laboral. Y además lo que aquel trabajador iba a conseguir, en el caso que ganase el juicio del trabajo, era un 20% de recargo, que además, claro, como ustedes advertirán, va a requerir compartir parte de sus honorarios con su abogado, ¿no? Entonces uno se ponía al punto de vista de ese trabajador en términos económicos, era una muy mala decisión demandar. El empleador había invocado una causal, la causal era neutral, no era una causal que alguien dijera, mire, es una causal oprobiosa, me provoca la imposibilidad de conseguir un nuevo empleo, no es una causal de causidad, es una causal que era neutral, genérica. Me indemnizan, me pagan ahora. Si demando, mi costo de oportunidad es enorme, ¿no? Son 30 meses, más el costo asociado, digamos, a la defensa judicial, es un 20% de recargo, no vale la pena. Entonces yo diría que en términos generales, no obstante que se incorpora una regla distinta al Código del Trabajo, en la práctica uno pudiera decir de que hasta por lo menos el año 2008, que es el que entra en vigencia la reforma procesal laboral, o sea, casi 20 años, ¿no? Esa regla operó funcionalmente en la práctica como libre despido. El trabajador sabía que lo había despedido porque tuvo un altercado con su supervisor, eh, tenía claro de que no había forma de que pudiera acreditar el empleador esa causal ante un tribunal, porque no era ni una situación objetiva ni tampoco subjetiva, no era imputable al trabajador, era un problema de mala relación entre el jefe directo y el trabajador. Sin embargo, no demandaba por la razón que yo daba, ¿no? Era un juicio largo y con un costo de oportunidad enorme, ¿no? El tema de compartir parte de la sentencia con un abogado era la verdad es que una mala decisión económica, y eso explica por qué razón durante largos años, si uno revisa la jurisprudencia judicial, no se encuentra con ninguna sentencia referida a este tema, ninguna. Salvo casos especialmente graves, no recuerdo uno de un fotógrafo de Ray Schneider, que fue despedido por esta causal, pero el trabajador lo que hace es arguir que el empleador lo estaba despidiendo porque se había enterado que él portaba el VIH-Sida, ¿no? Y claro, era un caso distinto, era un caso simbólico, no estaba vigente la ley, digamos, que contemplaba la lesión de derechos fundamentales, ¿no? En el periodo anterior, pero claro, ese trabajador lo que hizo fue justamente demandar por necesidad de la empresa a su empleador, pero le insisto, en función de una situación distinta, ¿no? En la que dice, mire, el despido claramente es un invento de mi empleador porque la razón verdadera, la razón genuina, la razón auténtica es que padezco de VIH-Sida y por esa razón me han despedido de esta empresa. Pero en los demás casos uno pudiera decir, nadie demandaba, no tenía ni... O sea, uno diría, se incorpora una regla distinta, pero se mantiene en la práctica la regla del libre despido finalmente en Chile, ¿no? Hasta, le insisto, por lo menos el año 2008.
Y lo otro relevante en esta materia es justamente establecer esta figura en la que se indemniza tarifadamente, que tenía justamente una regla particular, eran porcentajes inferiores a los actuales. Por ejemplo, en el caso de la necesidad de la empresa era un 20% y no un 30% como ahora. En el caso del despido disciplinario era un 50%, no el 80% como ahora. O sea, en un comienzo había un castigo al empleador, solo que las tarifas eran inferiores. Pero si uno piensa, ¿cuál es el hito relevante? En 1990 es esta ley, 19.010, que es la ley que entró en vigencia el 1 de diciembre de ese año y que, les insisto, nos ratifica la idea que en Chile el régimen de estabilidad en el empleo es relativo, no es absoluto. Lo segundo, elimina la causal de libre despido, la deja solo para casos muy particulares y establece esta causal novedosa que durante 20 años se comportó funcionalmente como libre despido hasta que con el procedimiento laboral las cosas han evidentemente cambiado. Quizás solo decir algo respecto al empleo doméstico. Chile incorpora en 1990 una suerte de seguro de desempleo, pero aplicable solo a la trabajadora de casa particular. Aquí justamente esta suma adicional que debe aportar el empleador en una cuenta abierta en la AFP, no hay aportes en la AFC en el caso del empleo doméstico, se aporta en la AFP un 4,11% de remuneración imponible de la trabajadora en cada mes, y eso justamente lo que hace es reemplazar el monto a indemnizar por el tiempo servido en la empresa. Esto es, si es que el empleador despide a una trabajadora por desahucio, dijimos que se mantenía en este caso esta causal de término en la cual hay libre despido, no hay necesidad de invocar ninguna justificación para despedir a una trabajadora de caso particular, debía solamente indemnizar por la falta de aviso previo, ¿no? Si no daba el aviso a los 30 días, tenía que reemplazar la ausencia de aviso con el pago de una suma adicional que es equivalente a un mes de servicio, pero no indemnizaba el tiempo que la trabajadora había laborado en la empresa, porque en ese caso ella, con el finiquito, cobraba en su respectiva AFP esta indemnización a todo evento que estaba justamente contemplada en la ley solo para el empleo doméstico. O sea, uno podría decir que en 1990 se estableció una suerte de seguro de desempleo, pero solo aplicable al empleo doméstico. En los demás trabajadores se mantuvo el régimen del subsidio de desempleo, que era de verdad una vergüenza, ¿no? Era una cifra simbólica que además iba disminuyendo hasta mes a mes, digamos, se pagaba por un plazo de 6 meses, pero eran montos de verdad muy insignificantes, ¿no? O sea, recién el 2001, cuando se establece el régimen de seguro de desempleo, uno pudiera decir las cosas cambiaron en Chile, pero el año 90 definitivamente se incorpora el seguro de desempleo solamente para el empleo doméstico. 1990, el año 93 hay una interesante doctrina que también se ha mantenido hasta ahora, pero que es elaborada jurisprudencialmente. Ya no es una reforma legislativa, es una decisión adoptada por la Corte Suprema y que supone lo siguiente, dice, mire, en el evento que las partes hayan pactado que la causal de término del contrato de trabajo es el vencimiento del plazo convenido o la conclusión de la obra, faena o servicio, estamos evidentemente ante un contrato temporal. Las partes han predeterminado, han predefinido la oportunidad en que aquel contrato termina, concluye, se extingue. En consecuencia, uno diría, son contratos en el que el término está acordado por las partes, solo que a la inversa del mutuo acuerdo de las partes que opera ex post, en este caso opera ex ante. Las partes de antemano, al convenir la relación laboral, lo que hacen justamente es acordar que aquel contrato tiene un plazo determinado o indeterminado para su extinción, para su término, para su fin. Es un típico término del contrato por acuerdo de las partes, pero solo que anticipado. Pues bien, dijo la Corte Suprema el año 1993, aplicando reglas del derecho civil, no del derecho del trabajo, que en aquellos casos en los cuales el empleador ponía fin al contrato temporal sin respetar el plazo que las partes habían acordado, o la ejecución de la obra, faena o servicio que las partes habían comprometido, pues bien, en ese caso en particular se configuraba una responsabilidad de carácter contractual aplicando las reglas del derecho privado común y general, esto es, el empleador había
transgredido el principio de protección de la buena fe por cuanto no respetaba el plazo que las partes habían acordado. Y en consecuencia, eso daba lugar a una responsabilidad contractual que suponía como consecuencia que aquel empleador debía indemnizar el daño provocado. ¿Qué daño? Lucro cesante. Era evidente que aquel empleador no había cumplido íntegramente el contrato de trabajo y correspondía que ahora indemnizara el daño provocado al trabajador, y la forma de hacerlo era que tenía que pagar las remuneraciones que habría devengado el trabajador de haberse cumplido íntegramente el plazo determinado o indeterminado de aquel contrato de trabajo. Esto es, si teníamos un acuerdo de que el vínculo laboral concluía el 31 de diciembre del año 2020 y el empleador despedía hoy, por ejemplo, que es el 7 de septiembre, al trabajador invocando necesidad de la empresa, por ejemplo, el juez va a decir, ningún problema, pero usted lo que ha hecho es incurrir en responsabilidad contractual porque lo que habían acordado las partes era que esto terminaba a fin de año y no en el mes de septiembre. Razón por la cual van a tener que pagar lo que quede de septiembre, octubre, noviembre y diciembre al trabajador, pero no como si fuera una indemnización laboral, sino que es la propia lucro cesante por justamente haber generado esta responsabilidad contractual por haber anticipado la época del contrato de trabajo. O sea, un hito relevante en esta materia es 1993, esta doctrina que genera la Corte Suprema y que modifica, le insisto, el modo en que uno entiende el vínculo laboral, porque claro, cuando se trata temporalmente, tengo una ventaja, ¿no? La ventaja de que no voy a indemnizar, salvo en obra faena. Vamos a ver que hay una reforma en 2018 que obliga al empleador a pagar una subindemnizatoria, 2,5 días por mes trabajado, es una regla distinta, pero igual al año de servicio, pero diríamos que si uno contrastaba ambos tipos de contrato, era evidente que lo temporal tenía un elemento de costos más bajos, ¿no? Y por eso, justamente, es que la jurisprudencia judicial dice, está bien, pero apliquemos reglas del derecho civil para proteger al trabajador y evitar que el empleador pueda provocar un daño sin que lo repare. Tercerito, 1999, en un tema que evidentemente provocaba a la época mucho debate y mucha discusión. Y que era, ¿es posible que se genere daño moral en el despido de un trabajador? Esa es la pregunta. Y en Chile, el año 1987, cuando estaba vigente aquel Código del Trabajo, había una regla que establecía derechamente que no había lugar a la reparación del daño moral con ocasión del despido del trabajador. Una regla expresa en el Código del Trabajo. En 1990 no había regla ninguna, con lo cual se produce justamente la necesidad de interpretar si efectivamente el cambio jurídico de 1990 había traído aparejado también la continuidad de esta norma que no estaba incorporada al Código del Trabajo por la Ley 19.010. En consecuencia, se provoca una discusión a partir de una situación bien particular, ¿no? El agente de la sucursal Leudo del Banco Estado es despedido después de 25 años de servicio. El empleador le imputa falta de probidad. Lo que había ocurrido era que después de una investigación interna de Contraloría del banco, habían determinado que este agente bancario efectuaba créditos a los clientes sin cumplir la regla que había establecido el banco sobre garantías para el crédito, ¿no? Y la sospecha del banco era justamente que el empleado bancario lo que hacía era lucrarse, ¿no? Efectuaba el préstamo sin suficientes garantías, no habían avalistas, ni había una hipoteca o una prenda, y eso probablemente a cambio de el pago de una coima, ¿no? De un soborno. Él recibía una suma de dinero a cambio de prestarle dinero a clientes del banco sin suficientes garantías. Y el Banco Estado despide a este trabajador por falta de probidad y le imputa justamente estos hechos, ¿no? Le dice que usted la verdad es que ha cometido irregularidades en el manejo de estos créditos bancarios. El trabajador demanda por despido injustificado. En el caso del EU había un juez de competencia común que conocía los aspectos civiles y laborales, y el trabajador gana el juicio laboral. Esto es, el juez del EU entiende que el despido es injustificado y ordena que el banco le pague
la suma a indemnizar con un 50% de recargo. Recuerden que a la fecha era un 50%, no un 80% como ahora, el recargo cuando la causal de despido era disciplinaria. Claro, y una vez que el trabajador obtiene la sentencia favorable en materia laboral, decide presentar una demanda civil, no laboral, ante el mismo juez, que era el juez de competencia común, en la que dice, mire, sí está bien, pero entonces aquí lo que se ha producido con mi despido es un perjuicio moral. Yo evidentemente que era autoridad pública en Leu, tenía prestigio, tenía reputación, tenía crédito, tenía reconocimiento de la comunidad, me despiden, la causal que me imputa el empleador es especialmente grave, es una causal disciplinaria, es una causal de caducidad, y el juez del trabajo ha admitido justamente que efectivamente esta causal está contra derecho, la razón por la cual yo la demando por daño moral al juzgado, o sea, demando por daño moral al Banco Estado. Y la Corte de Concepción fue la que, y quien redacta este fallo es Ramón Domínguez, ¿no? Abogado integrante de la Corte de Concepción de la época, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción, redactó un fallo bien interesante, ¿no? Porque también arguyendo sobre derecho civil, ¿no? Él dice, mire, efectivamente en este caso en particular no hay sino un daño moral que merece ser compensado, que merece ser reparado por parte del Banco Estado, y la Corte de Concepción fija esta indemnización por daño moral en la suma de 20 millones de pesos, de la época, en 1999, ¿no? Sosteniendo justamente que efectivamente la circunstancia que el banco le imputara al trabajador una causal disciplinaria tan grave como esta, ¿no? Falta de probidad, y después el juicio laboral no hubiera podido comprobarla, le había generado un daño moral y que debía ser reparado por parte del ex empleador. Y la Suprema confirma este fallo, señalando derechamente que efectivamente en el ámbito de lo laboral era perfectamente plausible que se pudiera incurrir en responsabilidad por daño moral con ocasión del despido. O sea, es una construcción jurisprudencial que permite justamente que en el sistema jurídico nuestro en la actualidad fuese posible justamente que el empleador incurriese en daño moral con ocasión del despido. Y fijó que efectivamente la reparación era de carácter civil y no laboral. O sea que la responsabilidad era extracontractual y no contractual. Se había producido con ocasión del despido, y eso generaba justamente esta... hay una pregunta aquí: sector rural de Chiloé se ha cortado la clase 3 veces. Bueno, lamento lo que estaba ocurriendo, pero bueno. Pero evidentemente que hay un tema que me parece a mí importante, ¿no? O sea, este rescate justamente de una doctrina que después, el 2003, la Suprema corrige, ¿no? Y que dice, mire, esta reparación de daño moral solamente ocurre en aquellos casos en los cuales el despido puede ser especialmente grave. ¿Y cuándo es especialmente grave? Bueno, en las causales más graves del Código del Trabajo, que son cuáles, ustedes lo saben, ¿no? Numeral 1, el artículo 160, falta de probidad, vías de hecho, conducta inmoral grave debidamente comprobada, acoso laboral, acoso sexual, ¿no? Son las causales especialmente graves. El numeral 6, ¿no? Cuando se imputa a un trabajador un sabotaje, ¿no? Un acto que ha provocado perjuicio intencional en los bienes del empleador, o en el caso del numeral 5, ¿no? Estos actos o acciones imprudentes o temerarios que atentan contra la vida, la seguridad y la salud del propio trabajador o de sus compañeros de trabajo. O sea, limita el 2003 la Suprema esta reparación de daño moral a aquellas causales especialmente graves que el empleador puede imputar a un trabajador y que están referidas justamente a un despido disciplinario. Numeral 1, numeral 5, numeral 6 del artículo 160 del Código del Trabajo. Cuarto tema relevante en esta panorámica, ¿no? Del término del contrato laboral, bueno, la ley Bustos. La ley 19.631, que es un cambio muy importante en lo que está referido a término del vínculo laboral, porque justamente se incorpora en nuestro sistema jurídico esta idea de una nulidad sui generis, ¿no? No es la nulidad del despido
cuando hay un despido discriminatorio o antisindical, es una nulidad del despido por no pago de aportes previsionales. O sea, lo que se está estableciendo justamente es que en aquellos casos en los cuales el empleador no haya efectuado el pago oportuno e íntegro de los aportes de previsión, bueno, invoca una causa de contrato de trabajo. En ese caso se va a mantener el vínculo laboral vigente hasta que el empleador no, entre comillas, convalide el despido, ¿no? Efectuando el pago correspondiente más las sumas de recargo, ¿no? Por concepto de intereses y reajustes que fija la ley, ¿no? Este es un cambio muy significativo en la idea justamente de poner un incentivo, una rémora en este caso, no es una rémora, para que los empleadores paguen oportunamente los aportes de previsiones. Yo diría que es el sentido justamente de esta regla tan importante en nuestro Código del Trabajo. El año 2001 se incorpora a nuestro sistema jurídico el llamado régimen de seguro de cesantía. Decíamos al comienzo que había un subsidio de desempleo que era insignificante por sus montos, y se decide justamente el año 2001 incorporar un régimen distinto que tiene dos variantes, ¿no? Una cuenta individual y un fondo solidario. Quienes deben aportar a este seguro son tanto el trabajador como el empleador y también el Estado. El Estado lo que hizo fue decir, todos los fondos que destinaba para el subsidio de cesantía fueron redestinados a este seguro de cesantía y se empezaron a aportar de manera anual. El monto está establecido en unidades tributarias mensuales y el Estado lo aporta una vez por año. Y el empleador aporta una suma de dinero que será un 3% cuando es contrato temporal, o será un 2,4% si el contrato es indefinido, y el trabajador no aporta nada en el caso del vínculo temporal, o aportará el 0,6% en el caso del contrato indefinido. Y lo que aporta el empleador, una parte se va al fondo solidario, que es un 0,8%, y el monto restante, que es el 1,6%, se integra en la cuenta individual del trabajador. Y el 0,6% que el trabajador aporta se integra justamente a su cuenta individual. ¿Por qué es relevante el seguro de cesantía? Porque las cosas cambian, ¿no? O sea, si ahora dispongo de fondos que he acumulado, ya sea como contribución propia o contribución del empleador, e incluso con la posibilidad de ir a cobrar prestaciones con cargo a un fondo solidario por un lapso de 5 meses y hasta 7, ¿no? Con la ley incorporada hace unos años atrás, uno puede hacer hasta 7 giros con cargo a aquel régimen de seguro de cesantía. Ese trabajador dice, bueno, está bien, yo ahora tengo un aliciente, tengo un elemento que lo que me incentiva es a demandar. Y no es como antes, ¿no? En que yo demandaba, el juicio tardaba 30 meses, no tenía de qué manera solventar mi vida, no tenía acceso a una prestación de seguro de cesantía, y en consecuencia, la verdad es que el incentivo a demandar era igual a cero. Tenía cero incentivo a demandar por término del contrato de trabajo. En cambio aquí no, aquí tengo la posibilidad de cobrar inmediatamente con cargo al seguro de cesantía, a mi cuenta individual, al fondo solidario, prestaciones, que claro, la tasa de reemplazo va bajando, no 70%, 55%, 45%, va bajando hasta llegar a 30% en el giro 6 y 7, pero tengo la posibilidad de contar con ingresos, ¿no? Y eso me permite justamente demandar. Si además se modificó el Código del Trabajo, se incorporó un procedimiento laboral nuevo, oral, que es mucho más expedito, en que la promesa es en 3 meses tengo una sentencia favorable para el trabajador, entre comillas, ¿no? Porque claro, la mayoría de las veces se falla a favor del trabajador. El incentivo a demandar es indudablemente mayúsculo. Eso explica por qué razón la conflictividad en Chile no es laboral, no es de huelgas. Si uno mira nuestras estadísticas de huelga, en Chile las huelgas han disminuido. Y han disminuido incluso con mayor rapidez después de la reforma del año 2016. Las huelgas disminuyen en Chile, van a la baja, van en caída libre las huelgas. Hay menos huelgas. Lo que aumenta son los juicios laborales. O sea, la conflictividad en Chile es eminentemente judicial. Y quiero decirles que eso tiene que ver con reglas. Las reglas han propiciado justamente que tengamos esta explosión de juicios laborales en la medida en que, ya insisto, tenemos un régimen de seguro de cesantía en la que el trabajador tiene la posibilidad de cobrar con cargo a la cuenta individual, los fondos solidarios, prestaciones que, les insisto, van también bajando, pero que son
que son significativas, ¿no? Son 70% del reemplazo de su salario cuando trabajaba, va disminuyendo, pero hasta por 7 meses, ¿no? Y por otra, está la posibilidad que el trabajador demande y que lo haga en un procedimiento laboral que es bastante expedito, ¿no? No es un procedimiento laboral que tarde mucho, al revés, no es un procedimiento rápido, eficiente, y en el que la probabilidad de que el trabajador venza es también alta, ¿no? Otro elemento, como quinto elemento, seguro es cesantía. Ese mismo año se aprueba una ley que efectúa un sinfín de cambios, sobre todo en derecho colectivo, pero también se hacen algunos cambios en materia justamente de lo que llamaríamos el término del contrato de trabajo. Yo diría que lo más significativo es el aumento del monto tarifado que debe pagar el empleador cuando el juez determina que el despido es injustificado, improcedente o indebido. 20-30%, 50-80% se produce esta suerte de 30-50%, se produce esta suerte de ajuste al alza, ¿no? Para reajustar los montos tarifados, sancionando más gravemente cuando el empleador es sancionado en un juicio por despido injustificado. Es un tema relevante en la materia. Y lo segundo es que se elimina en el año 2001, se elimina justamente la regla que permitía a un empleador despedir por necesidad de la empresa invocando este dominio subjetivo, ¿no? Se elimina del Código del Trabajo la regla que permite justamente el despido por necesidad de la empresa cuando había una falta de competencia laboral o técnica del trabajador. Y en consecuencia, esto provoca un nuevo problema, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a partir de aquella fecha, ya no es posible que el empleador pueda invocar un mal desempeño o una incompetencia técnica para despedir a un trabajador. O sea, ahora el asunto es bastante más restrictivo, ¿no? En la medida en que de no mediar un incumplimiento grave a la obligación contractual, grave, ¿no? Perjuicio para el empleador, en fin, no podría el empleador despedir a un trabajador por su mal desempeño. Un mal desempeño no es una circunstancia que permita al empleador despedir e invocar esta causal. Sería una causal definitivamente injustificada y debía pagar a ese empleador un 30% de recargo. ¿Por qué razón? Porque en 1990 se eliminó, se derogó aquella parte de la ley que contemplaba justamente que si de la empresa suponían también que hubiera una falta de adecuación técnica o laboral por parte del empleador, del trabajador. O sea, nos quedamos solamente con la parte, con el dominio objetivo. O sea, solamente se puede invocar esta causal en aquellos casos en los cuales hay una razón técnica, económica, financiera, de racionalidad administrativa, de movilización, que no sea imputable al trabajador para poner fin al contrato de un modo justificado. Y también es relevante esta ley del año 2001 porque en 1999 la Corte Suprema había construido, sin regla alguna, la idea del despido antisindical. Esto establece de que había casos en los que el despido de un trabajador no aforado constituía un despido antisindical y que la consecuencia de aquel despido antisindical era el reintegro del trabajador a la empresa. O sea, la Corte Suprema había construido una solución dogmática sin regla expresa, sosteniendo justamente que de las reglas del Código Laboral en Chile era posible justamente inferir que si el empleador despedía a un trabajador porque estaba, por ejemplo, conformando un sindicato, aquella motivación era definitivamente una motivación antisindical y la consecuencia jurídica aplicable a este caso era la nulidad del despido. Les insisto, sin regla legal alguna, por una construcción jurisprudencial. Pues bien, esa doctrina de la cuarta sala es incorporada al Código del Trabajo. Se incorpora un artículo, el 294, justamente que contempla que si el despido tiene motivación antisindical y el juez así lo comprueba, así lo evidencia y así lo establece, en ese caso en particular va a haber lugar al reintegro del trabajador a la empresa, ¿no? Se le reincorpora al trabajador porque se invalida el despido, sería un despido nulo, un despido invalidable desde ese punto de vista. Sigamos, ¿no?
como hito 7, la ley 20.087, que es del año 2006, que supone justamente modificar el procedimiento laboral vigente en Chile, se aumenta el número de jueces, se modifica el régimen procesal laboral, se migra de un procedimiento escrito a un procedimiento oral, las cosas son mucho más rápidas, mucho más breves, mucho más concentradas, y en esta materia en particular hay dos elementos relevantes. No esta idea de incorporar un despido lesivo de derechos fundamentales. Es una figura novedosa en nuestro Código del Trabajo y se establece en la ley justamente que va a haber circunstancias en las que con ocasión del despido del trabajador, ese empleador puede configurar un despido lesivo de derechos fundamentales, están establecidos en el Código del Trabajo, cuáles son los derechos fundamentales que pudieran ser afectados por el empleador: derecho a la vida, integridad física, integridad psíquica, libertad de trabajo, bueno, libertad de expresión, inviolabilidad de comisión privada, se crea, digamos, además esta figura de la garantía de indemnidad. O sea, en definitiva es un cambio muy relevante, ¿no? ¿Por qué razón? Además, porque la ponderación es distinta. Cuando el juez del trabajo debe determinar si el despido es o no justificado, su labor es subsuntiva. ¿Ah? Es básicamente el silogismo, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Hagamos un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, el código contempla la posibilidad de que sea despedido un trabajador cuando se ha ausentado injustificadamente 2 días seguidos. El trabajador se ausentó el día lunes, se ausentó el día martes, no justificó la ausencia, no envió licencia médica, no llamó por teléfono al jefe para decir que estaba enfermo, que tenía algún problema personal, no hizo nada. El empleador lo despide por esta causal disciplinaria del Código del Trabajo. Bueno, el juez va a tener que determinar si efectivamente eran 2 días seguidos, no si era lunes y martes y no era viernes y lunes, porque si es viernes y lunes va a decir no son 2 días seguidos. Lunes y martes sí son 2 días. ¿Es justificado, ha justificado su ausencia el trabajador? No envió un WhatsApp, no envió una licencia médica, no llamó por teléfono, se perdió nomás y nunca más apareció por la empresa, ni mucho menos. O sea, pero la determinación es muy simple, ¿no? Premisa mayor: si me ausento 2 días seguidos injustificadamente, me pueden despedir sin derecho a ser indemnizado. Premisa menor: Pedro se ausentó lunes y martes de la semana tanto de tal mes y no justificó la ausencia. Conclusión: despido justificado. Es básicamente una labor subsuntiva, simple en términos. No es simple, esto no es simple, es muy complejo, ¿no? Pero bueno, uno diría, lo puedo explicar de esa forma. En cambio, cuando el tema es lesión de derechos fundamentales, el tema es mucho más complejo, ¿no? Porque aquí tenemos que ponderar derechos que están en pugna, ¿no? El derecho a propiedad, libertad de emprendimiento por parte del empleador, son derechos fundamentales que él ha ejercido para establecer, digamos, una actividad productiva. Y por la otra, bueno, será el derecho del trabajador, también fundamental, y que dirá, mire, cuando fui despedido, resulta que llegó a la empresa y están deshabilitadas todas las tarjetas de acceso. Mi empleador me había incautado mi notebook personal, lo habían prácticamente vaciado de información, tenía fotografías personales, tenía parte de mi historia en ese notebook, y resulta que cuando no me dejan entrar al lugar, me escoltan con un par de guardias privados. Ya hay una publicación en el diario que dice que yo he sido despedido vinculado a la empresa por tal o cual razón. O sea, ahí evidentemente que estamos en una ponderación de derechos fundamentales que va a ser mucho más difícil que la otra, ¿no? Va a ser un tema de peso y balanceo, de derechos fundamentales en juego. Para justamente plantearles que en este caso en particular, esa decisión es indudablemente mucho más compleja desde el punto de vista de cómo se adopta por parte del tribunal, pero que supone una discusión distinta a la anterior, ¿no? Porque claro, podría ser que efectivamente el empleador haya invocado una causal eh, para encubrir justamente su verdadera razón, ¿no? En el caso que dábamos, este trabajador de Red United, ¿no? Me despidió por necesidad de la empresa, pero evidentemente que la motivación era despedirme porque padecía de VIH-Sida, por ejemplo, en ese caso en particular. Y eso es un avance relevante, pero que hace las cosas más complejas al momento de despedir, ¿no? Los trabajadores en muchas oportunidades suelen demandar tanto despido justificado como lesión de derechos fundamentales a la vez, ¿no? Están ambas alternativas. ¿Por qué razón? Porque además se plantea
que en este caso en particular, si el juez comprueba de que hay violación de derechos fundamentales, podrá fijar una segunda suma a indemnizar, que ya el tribunal es el que fija el monto, con un mínimo de 6 y un máximo de 11 últimas remuneraciones mensuales, pero sin el límite de las 90 unidades de fomento. O sea, ya tenemos una base de cálculo distinta a la que estaba tarifada, lo cual, les insisto, supone encarecer el costo del despido cuando el empleador incurre en una falta como esta. Y luego, como tema relevante en esta materia también, es justamente esta nulidad de despido discriminatorio grave, esto de plantear que en el caso que el empleador, cuando despide, cuando hace el despido, lesione el derecho a la igualdad ante la ley, la no discriminación laboral, pues bien, en ese caso en particular, hay un derecho para el trabajador afectado de exigir la reincorporación o el pago de esta suma adicional que fijaría el juez, ¿no? Él tiene ahora tiene una facultad, tiene una potestad, un derecho alternativo que le permite justamente demandar una cosa o la otra. Él puede demandar el reintegro a su puesto laboral, o bien demandar que se le fije a ese empleador una suma adicional que sancione, que castigue el acto discriminatorio del que ha sido víctima el trabajador. Es otra institución novedosa en el Código del Trabajo, pero que, le insisto, supone justamente restringir las facultades del empleador para despedir. El 2014 se reformula lo que era nuestra regla vinculada con la quiebra de las empresas y se establece en nuestro Código del Trabajo que constituye causal de término del contrato laboral una liquidación por procedimiento concursal que afecta al empleador. En esta materia siempre hubo un debate en Chile acerca de cómo entendemos la quiebra. ¿En qué causal podría quedar la quiebra considerada? ¿Necesidad de la empresa? ¿Caso fortuito fuerza mayor? Fue un debate que se dio en nuestro país durante largo tiempo, ¿no? Acerca de dónde entender comprendida la quiebra que no está regulada en el Código del Trabajo. Y bueno, aquí tenemos ya una regulación particular que contempla como causal de término del contrato laboral la liquidación por procedimiento concursal que afecte al empleador y, claro, en este caso, se indemniza al trabajador en un monto equivalente o igual, para ser más claros, al de necesidad de la empresa, establecimiento o servicio. La ley 20.940, que es la ley que reforma el Código del Trabajo en materia de derechos colectivos, ¿no?, del año 2016, esa ley incorpora una regulación particular que yo diría, claro, hay una novedad en esta materia, ¿no? Porque uno diría, desde el año 2006, en Chile lo que estaba establecido era que si había lesión de derechos fundamentales por discriminación, ya sea general o relativa a la antisindicalidad, en ese caso estaba la posibilidad que el trabajador afectado pudiera escoger, ¿no?, entre el reintegro o bien el pago de esta suma adicional fijada por el tribunal, un mínimo de 6 y un máximo de 11 últimas remuneraciones mensuales. Pues bien, con esta reforma laboral, cuando el despido es antisindical, o sea, en el caso especial de discriminación por antisindicalidad, la única opción que le cabe a ese trabajador es el reintegro. No es posible que el trabajador pueda solicitarle al tribunal que fije una suma adicional que indemnice, digamos, este despido lesivo de derechos fundamentales que afecta justamente la igualdad ante la ley, en lo referido justamente a derecho de sindicación. Y finalmente tenemos la ley 21.122 del año 2018, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo al contrato por obra, faena o servicio, un contrato muy particular, es contrato temporal igual que el plazo fijo. Nuestra doctrina ha dicho que en ambos casos son contratos de plazo determinado, el plazo fijo, y determinado en el caso de obra, faena o servicio. Y se incorpora justamente una obligación para el empleador que contrata en esta modalidad de, cuando invoca esta causal, indemnizar al trabajador pagándole una indemnización que se calcula no por año trabajado, sino que por mes trabajado. Y en consecuencia, en ese caso en particular, el empleador debe pagarle al trabajador 2,5 días por mes trabajado. No son 30 días por año, son 2,5 días por mes trabajado, que vendría a ser algo similar.
Eso, del punto de vista, si uno quisiera hacer una panorámica de los últimos 30 años, aquí está. Esto es lo que tenemos, pero yo diría, conclusión, cada día se ha rigidizado nuestra regulación laboral en materia de término del contrato de trabajo. O sea, de una legislación muy flexible hasta el año 1990, en la que la regla general era el libre despido, o sea, se despedía sin expresión de causa, se ha ido lentamente avanzando a una regulación que es bastante más rígida, ¿no? De todo punto de vista se han incorporado algunas restricciones para invocar ciertas causales, los jueces se han configurado algunas interpretaciones para permitir justamente que, por ejemplo, se repare el daño moral sin que haya regla alguna al respecto, y el legislador, si ustedes se percatan, ha ido lentamente encareciendo el costo del despido. El costo del despido en Chile se ha ido encareciendo de manera paulatina, pero consistente. O sea, uno diría, en 30 años tenemos efectivamente un régimen de estabilidad relativa en el empleo que efectivamente se ha rigidizado con el correr del tiempo. Antes de dar lugar a las preguntas, yo quisiera mostrarles... perdón, me estaba olvidando la pandemia, que esto es lo más importante. Y en la pandemia hemos tenido reglas también en materia de término de contrato de trabajo que son bien interesantes de tener en consideración. Una, ley 21.227, la ley de protección al empleo, año 2020, que dice lo siguiente: durante el plazo de 6 meses, o bien existiendo estado de catástrofe decretado por el presidente de la República, no es posible que un empleador despida a un trabajador por fuerza mayor o caso fortuito, invocando como motivo los efectos de la pandemia COVID-19. O sea, en este periodo de tiempo en Chile, en que, bueno, son 6 meses, ¿no? La ley fue publicada el fines de marzo, 27 de marzo del año 2020, 6 meses, o sea, hasta el mes de octubre, no se podría invocar esta causal, a menos que, claro, se prorrogue la vigencia de esta catástrofe y se prolongue por más de 6 meses, tomando en consideración la vigencia de la ley. No podría ningún empleador en Chile, en forma legítima, despedir a un trabajador por fuerza mayor o caso fortuito, invocando como motivo los efectos de la pandemia COVID-19. O sea, tenemos una restricción temporal respecto del uso de una causal de término establecida en el Código del Trabajo. Y lo segundo, la ley 20.232, bueno, hay un error, me equivoqué yo, es 2020, que es la ley que, si ustedes recuerdan, fue la que complementó y modificó la 21.227 en materia de protección del empleo, y esta ley estableció una regla que también tiene dos alternativas, ¿no? Si el trabajador se acogió a la ley, o sea, si el trabajador está en un régimen de suspensión del contrato de trabajo, ya sea la suspensión de pleno derecho o la suspensión convencional, en ese caso, las causales que se pueden aplicar para poner fin al contrato son mutuo acuerdo de las partes, renuncia voluntaria, muerte del trabajador, vencimiento del plazo convenido, conclusión de la obra, faena o servicio. O sea, no es posible que un empleador pueda despedir a un trabajador con el vínculo suspendido por necesidad de la empresa. Esto en virtud de esta ley, la 21.232. Se limitaron las causales que puede invocar un empleador durante el periodo en que se encuentra suspendido el contrato de trabajo en virtud de esta ley, ya sea la suspensión de pleno derecho, en virtud de un orden decretado por la autoridad, cuarentena, confinamiento, suspensión de actividades, o la suspensión de carácter convencional. Y al revés, y en el caso de un trabajador no acogido a la suspensión, o sea, un trabajador que está en un régimen completamente distinto, no se puede aplicar la fuerza mayor, y solamente se les puede despedir por necesidad de la empresa o desahucio escrito del empleador. O sea, tenemos reglas que en la actualidad limitan las facultades del empleador para poner término al contrato de trabajo. Una causal no se puede aplicar, fuerza mayor o caso fortuito, y hay que hacer una distinción, ¿no? Si tengo el vínculo laboral suspendido, las causales que se pueden aplicar son las que están en la diapositiva: mutuo acuerdo de las partes, renuncia voluntaria, muerte del trabajador, vencimiento del plazo convenido, conclusión de la obra, faena o servicio. En otro caso, cuando el trabajador no tiene vínculo laboral suspendido, o sea, régimen general, solo se les puede despedir por necesidad de la empresa, establecimiento de servicio,
o bien desahucio escrito del empleador. Cumplimos la hora. Una posibilidad es que veamos una diapositiva que me queda pendiente, o hacemos preguntas y entre medio vemos el tema, como ustedes quieran. ¿Qué les parece más adecuado? Sergio quizás nos puede orientar. Profesor, mire, hay alumnos que están haciendo ya preguntas. Perfecto. Si gusta puede comenzar a responder. Franco Julián Béjar hizo una pregunta, no sé si quiere transmitirle el mismo. Franco Julián. Aquí está. Sí, la pregunta es si existe la posibilidad de reclamar daño moral en sede laboral. Franco, sí, efectivamente. Hay decisiones al respecto. El primer caso, y probablemente el caso más paradigmático de todos, afectó a una empresa multinacional, una empresa vinculada al área del aseo industrial, que es ISS. Esta empresa contrató a una trabajadora para que prestara servicios como, bueno, aseadora, ¿no? En dependencias de la estación de televisión Mega. O sea, Mega tenía un contratista que se llamaba ISS y que lo contrató para que le prestara servicios de aseo en sus instalaciones. ISS contrató a una trabajadora para que cumpliera las labores de aseo en este contrato de servicios, ¿no? Entre la principal, Mega, y la contratista ISS. Pues bien, ocurrió una cosa que en realidad es bien llamativa, ¿no? La trabajadora se empezó a trabajar el primer día y descubren los empleadores que la trabajadora era inválida. La trabajadora usaba muletas para poder desplazarse. Lo cual revela que indudablemente había hecho mal su trabajo quien había reclutado a ese trabajador, ¿no? O no se dio cuenta, o no sé. Bueno, la verdad es que el asunto es que la trabajadora se presenta a laborar y descubre que tiene muletas, dificultades para desplazarse, que era difícil que pudiera cumplir las labores para las cuales había sido contratada. Pero claro, el empleador, en un acto completamente también fuera de lugar, ¿no?, decide despedirla, le imputa mala fe, le dice: mire, usted nos engañó, inválida tal por cual, o sea, hubo más insultos. Esa trabajadora, claro, fue despedida el mismo día, o sea, debut y despedida. Llegó a trabajar y dijeron: está despedida. Si uno piensa, bueno, desde el punto de vista jurídico, no, para ser indemnizado debe haber trabajado a lo menos un mes, ¿no? Perdón, a lo menos un año, con lo cual, bueno, no había posibilidad que ella demandase. Si demandaba por despido injustificado, por, digamos, eventualmente que el empleador no invocó una causal adecuada, ¿no?, fue necesidad de la empresa, que estaba mal aplicada la causal, aunque fuera favorable para la trabajadora, no le iban a pagar un peso, ¿no?, porque debo trabajar a lo menos un año para tener derecho a un mes por año de servicio. Claro, lo que me quedaba por demandar era lesión de derechos fundamentales, pero en ese caso en particular también tenemos justamente esta regla, ¿no?, que establece restricciones: mínimo 6, máximo 11 remuneraciones mensuales. Pues bien, el juez del trabajo le concede a la trabajadora la demanda por tutela laboral. O sea, dice: mire, efectivamente aquí hay una lesión de derechos fundamentales que es evidente, hay un despido discriminatorio grave, ¿no? Pero no ordenó, porque la trabajadora no pidió la recuperación, pidió el pago de la suma de dinero y además demandó daño moral. Y la jueza, una jueza del trabajo, dijo: bueno, voy a condenar al empleador al pago de 6 meses por concepto de tutela laboral, y voy a otorgar a la trabajadora además 6 meses adicionales por el concepto de reparación del daño moral sufrido por la trabajadora. O sea, en este caso en particular, había, además de lesión de derechos fundamentales, había lesión del daño moral de la trabajadora. En consecuencia, el sistema jurídico chileno se ha entendido tanto por la doctrina como la jurisprudencia que el juez del trabajo podría perfectamente sancionar y condenar a un empleador por haber ocasionado un daño moral al trabajador. Ahí está esa posibilidad justamente establecida. Y como digo, el caso paradigmático debe ser un fallo del año 2010 del Juzgado del Trabajo de Santiago, el segundo juzgado laboral, y que es un caso, como les digo, que afectó a esta trabajadora de la empresa ISS, que, bueno, era inválida, llega a trabajar y el mismo día la despiden
y se entiende que el acto es claramente un acto discriminatorio por parte del empleador. Eso, Julián. ¿Algo más? Si quieren, revisamos esta diapositiva, que es la que me permite dirigir la clase siguiente. No hay problema si me interrumpa, ya sea por el chat o que levante la mano o active su micrófono. A ver, hacíamos esta panorámica porque yo creo que es relevante tener en consideración el modo en que se ha ido, cómo ha evolucionado nuestra regulación, tanto laboral como jurisprudencial en esta materia. Y yo quisiera plantearle a usted esta diapositiva que pueda permitirnos entender el modo en que el legislador chileno regula las causales de término del contrato de trabajo. Y uno pudiera clasificarlas en cinco grandes áreas, ¿no? Algunas causales tienen que ver con voluntad concurrente de las partes. Esto es, ambas partes concurren con su voluntad para acordar el término del contrato de trabajo. Y en esa categoría se encuentra el mutuo acuerdo de las partes, que opera evidentemente ex post, y tal como señalábamos, tendríamos como causales ex ante el vencimiento del plazo convenido y la conclusión de la obra, faena o servicio. En esas causales lo que hay es un término del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. Las partes se ponen de acuerdo en poner fin al contrato, ya sea en forma previa, como sería un contrato temporal, o bien una vez que ya se ha acordado el vínculo laboral y las partes deciden poner término al mismo. Primera categoría de causales, voluntad concurrente de las partes. Segunda alternativa, en virtud de una decisión unilateral del trabajador. Nuestro sistema jurídico permite que el trabajador pueda poner fin al contrato en virtud de un acto unilateral, sin necesidad del acuerdo del empleador. Y aquí tenemos dos causales, la renuncia voluntaria y el despido indirecto. La renuncia no requiere que el trabajador, el empleador la acepte. La renuncia no es una expresión de mutuo acuerdo. La renuncia es un acto propio del trabajador. Él renuncia, la ley dice, usted puede renunciar sin expresión de causa, con algunos límites, ¿no? Debe constar por escrito y además debe entregarse esta renuncia con un mínimo de 30 días de anticipación. Estas son las únicas restricciones que establece nuestro Código del Trabajo. ¿Ah? La renuncia es evidentemente un acto de carácter unilateral por parte del trabajador. No se requiere que el empleador acepte esa renuncia, ¿no? Y el despido indirecto, ¿no? En aquellos casos en los cuales es el trabajador el que decide poner fin al contrato, imputándole al empleador una causal de caducidad, ¿no? El empleador acosa sexualmente al trabajador y este decide justamente autodespedirse. El empleador deja pagar remuneraciones, aportes de previsión al trabajador y este se autodespide. Ahí en ese caso estamos hablando justamente de un autodespido, es una decisión propia del trabajador. Luego están las categorías en que el contrato de trabajo termina por una decisión unilateral del empleador. Esto es a la inversa, ¿no? En la barrera opuesta, en la antípoda, tenemos el caso en que justamente el contrato termina por una decisión unilateral ahora del empleador. Y a eso le llamamos despido. El despido es un tipo de causal de término del contrato de trabajo. Es de relación género-especie. Género, término, terminación, especie, despido. El despido es justamente el término del contrato de trabajo en virtud de la decisión del empleador. Y ahí tenemos el despido por las causales de caducidad, las disciplinas del artículo 160 del Código del Trabajo, que son las más graves de todas. El despido por necesidad de la empresa, de las que hablábamos, ¿no? Cuando se invoca alguna circunstancia objetiva, inimputable al trabajador. El desahucio, cuando se despide a un trabajador sin tener que justificar la decisión por parte de la empresa, ¿no? Es un libre despido en términos generales. Y el caso fortuito o fuerza mayor. 4 despidos en Chile.
despido por caso fortuito o fuerza mayor, necesidad de la empresa, desahucio escrito o caducidad. Hay 4 despidos posibles que están regulados para el empleador. Y tenemos 2 casos adicionales, ¿no? Que son, uno, la muerte o la incapacidad del trabajador. La muerte del trabajador pone fin al contrato, evidentemente, el contrato de trabajo es un contrato personalísimo, no se hereda, no se transmite a los herederos. La muerte del trabajador pone fin al contrato de trabajo. O bien, la incapacidad del trabajador tiene una regulación bien especial en el artículo 161 bis del Código del Trabajo, porque se dice que cualquier incapacidad del trabajador, la gran invalidez de la ley de accidentes del trabajo, la invalidez total o parcial del régimen previsional o del seguro de accidentes laborales, cualquiera de estas invalideces del trabajador, que suponen que ese trabajador ha perdido competencia o capacidad de ganancia o ha perdido competencia en general no para realizar algún empleo, en esos casos en particulares, dice la ley, el empleador puede separar al trabajador. Dice que no es justa causa legal invocar la invalidez. O sea, no podría despedir por invalidez. No está contemplada la invalidez como una causal de despido del trabajador. Pero dice lo puedo separar. Y lo separo pagándole el equivalente a un mes por año de servicio con un recargo del 50%. O sea, hay como una suerte de solución, como de compromiso a la ley, ¿no? De decir, no puede invocar la causal de invalidez como despido al trabajador, pero lo puede separar y en ese caso tiene que pagarle un mes por año con un 50% de recargo. Es una regulación bien particular, claro, alguien me dirá, sí, pero si despido a un trabajador que está inválido, podría luego demandarme por lesión de derechos fundamentales, no por lesión de la integridad física. Es verdad, pero bueno, tenemos una salida compleja con esa regulación del año 2001. Y la otra, 2014, el procedimiento concursal de liquidación del empleador, que advertíamos era una figura nueva incorporada al Código del Trabajo, en la que había una regulación precisa y particular referido justamente a este tema. Hay una pregunta en el chat que está, que la efectúa Yesenia Muñoz. Dice, en cuanto al tema pandemia, al existir un contrato suspendido, cuya suspensión se extiende hasta el día 31 de agosto, por ejemplo, vencido ese plazo, ¿se podría vincular al trabajador invocando necesidades de la empresa? ¿O de igual manera es improcedente para estar vigente la ley? A ver, vamos por parte, ¿no? La prohibición que establece la ley es de despedir por casos fortuitos o fuerza mayor. Esa es la prohibición absoluta. Mientras esté vigente el estado de catástrofe, no es posible que un empleador invoque esta causal, motivado por justamente la pandemia, ¿no? Por el efecto de la pandemia. Y decíamos que la ley 21.232 había efectuado una distinción entre 2 categorías de trabajadores. En el ejemplo que nos propone Yesenia, es un trabajador que tiene el contrato laboral suspendido hasta el día 31 de agosto del año 2020. O sea, ya ese contrato de trabajo ya está, digamos, reanudado, ¿no? La suspensión se cumplió el día 31 de agosto, o sea, ya una semana, ¿no? El lunes pasado se cumplió la suspensión, el trabajador volvió a trabajar el día 1 de septiembre. En ese caso, conforme, vamos a ver, conforme el modo en que está regulado ese trabajador, se le podría aplicar necesidad de la empresa en la medida en que ya no está sujeto al pacto de suspensión. O sea, la restricción para invocar necesidad de la empresa era justamente la circunstancia de estar afecto a una suspensión del vínculo laboral. En consecuencia, si la suspensión concluyó el 31 de agosto, el día 1 de septiembre es posible que el empleador pueda despedir al trabajador por necesidad de la empresa, indemnizando indudablemente al trabajador por el tiempo servido. Ahora, la última ley, que es la ley que fue publicada el viernes pasado, ¿no? Que es la ley 21.263, flexibiliza las condiciones para que un trabajador pueda acceder a seguro de cesantía, ¿no? Es la idea justamente que aquel trabajador que tenía vínculo suspendido por cierto periodo de tiempo
y que luego el empleador lo despide, él tenga la posibilidad de acceder a estas prestaciones, porque la exigencia en régimen es bien restrictiva, ¿no? Entonces ahora se dice, mire, el trabajador puede acceder a prestaciones en la medida que cumpla cualquiera de las dos circunstancias que prevé la ley 21.227, ¿no? Esta de tener 3 meses de cotizaciones previsionales o tener en el periodo de 6 a lo menos 3 discontinuas, ¿no? Para el mismo empleador. Es la fórmula, son fórmulas muy flexibles. En otro caso era tener durante 12 meses aportes de previsión. ¿Ah? Eso se flexibilizó justamente para permitir que un trabajador ahora que es despedido pueda también acceder a estas prestaciones con cargo al seguro de cesantía. Esa es justamente la idea que está prevista en la ley 21.263. Hay tantas leyes nuevas que uno no se las ha aprendido todas todavía. Pero la respuesta es, Yesenia, sí. Sí podría hacerlo. Si se mantiene la suspensión, tendría que, si se prorroga, por ejemplo, porque ahora la ley permite justamente la posibilidad de ampliar hasta 7 giros. Porque con la ley vigente uno podía efectuar hasta 5 giros. Duraba 6 meses la ley, pero 5 giros. Ahora, en la ley que se aprobó el día viernes permite justamente aumentar hasta en 2 giros más, pero para ello se requiere que se dicte un decreto por el ministro de Hacienda con, digamos, la concurrencia también del Ministerio del Trabajo. Entonces, hay una situación particular de vigencia de las prestaciones hasta por 7 meses. Hasta por 7 meses. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere opinar algo respecto a esto? Profesor, Dígame. buenas tardes. Buenas noches ya casi. En torno al término término del contrato de acuerdo, el 159 número 4, creo que es el vencimiento del plazo. Sí. Establece, o sea, los incisos siguientes de ese mismo numeral, establece algunas normas excepcionales en torno a normas que dan lugar a transformar este contrato en indefinido. Así ¿Ya? es. El primero hace referencia a que el contrato a plazo fijo no puede ser superior a un año, y si este se continúa, digamos, se transforma en indefinido, y después hace otra excepción que habla del tema de la extensión de ese contrato con conocimiento del empleador, digamos. A mí me da a entender es que eso es como con mera tolerancia, o sea, que no hubo un anexo, no hubo un nuevo contrato, y en definitiva se extendió el contrato y se transformó en un contrato de trabajo de manera indefinida. Esa excepción me hace, no sé si es el ruido, pero quizás va a ser poco popular lo que voy a decir, pero es cuando, por ejemplo, yo tengo un contrato a plazo fijo definido, que ese contrato dura el plazo máximo de hasta un año. Y en el intertanto, ocurre que en este caso la trabajadora, generalmente, y esto lo he visto un par de veces, digamos, que es que hay un embarazo, digamos, y que es comunicado al empleador, y el empleador entiende que en definitiva debe salvaguardar los derechos, en este caso garantizados, y se extiende el contrato. ¿Ya? O sea, en definitiva, aquí incluso hay, pensemos en el caso de que no haya un anexo al contrato o un nuevo contrato firmado que extienda el primero, sino que solamente la mera tolerancia del empleador hizo que este contrato se extendiera. Y obviamente hay que aplicar el postnatal, el prenatal y el fuero maternal, ¿cierto? Así Esos son es. los 3 casos que son. Pero ¿qué pasa si nuevamente ocurre eso con esta misma trabajadora? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, porque en definitiva, por un lado está el tema de la salvaguarda de los derechos garantizados en la ley laboral y en definitiva y principios que están radicados en la Constitución y principios del derecho al trabajo, que dan esta extensión. Pero ¿qué pasa si una segunda vez o sea, en definitiva, no estoy diciendo que hay una intención en darle continuidad al trabajo, pero en definitiva la trabajadora no termina su fuero maternal,
no termina el fuero maternal y nuevamente hay una notificación de embarazo al empleador. Sí. Porque Sí. o sea, sí, se entiende que en definitiva se da una continuidad indefinida al contrato, pero el empleador podría entender que la extensión de ese contrato no es debido a la mera tolerancia del empleador, sino que a hechos externos a esa mera tolerancia del empleador, sino que se debe necesariamente a estos derechos que están regulados y que están garantizados por la legislación laboral en torno a la maternidad. No sé si se me entiende, Sí, la por eso pregunta. Sí. Sí. lo entiendo perfectamente. Mm. A ver, yo diría dos cosas, digamos. La primera es que en esta materia ya hay suficiente claridad en nuestra jurisprudencia y los tribunales, en el sentido que la circunstancia que un trabajador o trabajadora durante un contrato temporal adquiera un fuero significa justamente que ese trabajador va a necesitar, o sea, va a requerir necesariamente que el empleador obtenga un juez del trabajo que permita el desafuero. Sí. O sea, en eso yo diría que tenemos claridad absoluta, en el sentido de decir, mire, la verdad es que la trabajadora que se embaraza y tenía contrato de plazo fijo, efectivamente el empleador podría conseguir el desafuero, pero tendría que demandar ante el tribunal laboral. Ahora sí. Los jueces del trabajo han construido también una tesis que dice, mire, el artículo 164 del Código del Trabajo dice que el juez podrá, ¿ah? Y que la expresión podrá es que el juez tiene una permisión, o sea, él no está obligado a otorgar el desafuero al empleador cuando se invoca, digamos, como causal del mismo el vencimiento del plazo convenido o la conclusión de la obra, faena o servicio. En consecuencia, el juez tendría un margen, ¿no? El juez podrá otorgar o no este desafuero. Y lo que nosotros vemos en lo cotidiano, ¿no? Es que los jueces nunca pueden, que los jueces no otorgan. O sea, los jueces han dicho, mire, uno, goza de fuera trabajadora, sí. Se requiere que el juez lo autorice, también. Y la facultad es del juez del laboral. Y los jueces, por regla general, yo diría ser uniformados en sentido de decir, no otorgamos el desafuero cuando la causal invocada es vencimiento del plazo convenido. Usted me dice, ¿qué ocurre cuando efectivamente se configura la conversión de lo temporal a indefinido? ¿Ah? Y usted me dice, el supuesto es que el trabajador continúe elaborando con conocimiento del empleador. O sea, el trabajador continúa elaborando con conocimiento del empleador. Ahí, lamentablemente, si no hay un anexo contrato que fije justamente y regule esta suerte como de convención entre el trabajador y el empleador, que dice, mire, vamos a prorrogar el contrato de trabajo mientras la trabajadora goza de fuero maternal, yo creo que en ese caso en particular ya es un contrato indefinido. En consecuencia no habría ninguna causal para pedir el desafuero, porque el desafuero se pide por causal disciplinaria, vencimiento del plazo convenido, conclusión de la obra, faena o servicio. Porque usted me dice, podríamos invocar fuerza mayor, sí, pero la fuerza mayor tampoco nos permitiría ir a pedir el desafuero. Tendríamos una trabajadora por segunda vez afuera ahora, porque usted me dice, claro, acordamos con la trabajadora sin un texto expreso que se mantenía laborando en la empresa mientras gozara de fuero maternal y en ese periodo queda nuevamente embarazada. Entonces uno diría, claro, pero uno podría decir, esa fuerza mayor o caso fortuito no nos serviría mucho porque no tendríamos cómo desaforarla ahora. ¿Me sigue? Porque el fuerza mayor no es causal de desafuero. No. O sea, yo me temo que lamentablemente con la forma en que están reguladas estas reglas o interpretadas por los tribunales, no tenemos opción. O sea, la trabajadora va a gozar de un fuero extendido. Por dos razones. Una va a decir, mi contrato es indefinido en el tiempo y en consecuencia el empleador no podría ponerle fin porque ya el contrato se extendió por más del plazo convenido. ¿Qué causal podría invocar para desaforarme? Salvo una causal disciplinaria, ¿no? Pero si dijera, mire, porque está embarazada, bueno, ahí sí que nos llenamos de sanciones, ¿no? Y ahí sí que terminamos probablemente en colina 2, digamos. Entonces, no. Es que, profesor, en mi caso va más referido porque, o sea, yo quizás traté de hacer ese razonamiento, pero ¿dónde se da este caso? Se da mucho en la contratación que se da en el ámbito público
pero bajo contrato de trabajo, especialmente en el tema de los asistentes de la educación, que en un momento se llamarán asistentes de aula, ¿ya? Y se dan en el ámbito público, digamos, principalmente. Hay unos recursos que son especiales que se llaman SEP, Subvención Escolar Preferencial, que permite la contratación de estos profesionales de la educación y que hoy día están todos dentro del asistente de la educación. O sea, obviamente no son profesores, no son docentes, pero sí psicólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, bibliotecarios, técnicos en biblioteca. Hay muchos casos que se da eso en este tema de este contrato. Ya, claro, lo contrato porque tienen posibilidad de contratarlo hasta el 28 de febrero del año siguiente. Así es. Es. Un contrato a plazo fijo. Pero pasan estas situaciones entre medio y de que al final, no sé, pues si no hay otra causal de despido, porque es distinto cuando es profesional de la educación, que las causales están señaladas en la ley 19.070. Pero aquí da esa mezcla entre lo público y privado que a veces es difícil, porque incluso a veces los recursos que son necesarios para poder pagar a ese profesional de la educación son disminuidos, dependiendo de la cantidad de alumnos matriculados, y hay un tema ahí que es más complejo de calcular. Pero esa era mi pregunta. Incluso hay algunos casos que se da que hay una causal de término de contrato sobreviniente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunos casos que algunos asistentes a la educación eran, por ejemplo, un cuarto medio. Sigamos el mismo ejemplo. Cuarto medio podía ser asistente de aula, pero hoy día ha tendido el Ministerio de Educación a dar instrucciones que no son instrucciones legales, ni siquiera está regulado en un decreto del Ministerio de Educación, sino que son instrucciones que van dentro, por ejemplo, malla curricular o carga académica. Y dice que tras el asistente del aula hoy día ya no puede tener cuarto medio, sino que tiene que tener, no sé, pues, título técnico de X título técnico. Entonces, claramente, ese profesional ya no puede seguir prestando servicio, pero está contratado por el Código del Trabajo, no es un docente. Porque en el caso de los docentes, la capacidad sobreviniente puede poner fin a la relación con ese docente. De trabajo, sí. Claro. Permiten una intervención. Lamentablemente, está muy interesante la conversación, pero el aula virtual la tiene que ocupar para otro diplomado. Así que, si podemos dejarlo, estimado colega Mauricio, para cerrar la próxima clase. No hay problema. Esta virtualidad también, las clases la ocupan, necesitamos, la universidad nos tiene limitado con el tiempo. Así que, profesor Lizama, le agradecemos su presencia y su exposición el día de hoy acerca de la evolución de la terminación del contrato de trabajo. Lo esperamos el próximo jueves en el mismo horario y continuamos con el debate. Estimados colegas, les agradezco igual su presencia y participación. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego, gracias. De nada, encantado, hasta luego.